Ella fue al hospital. Solo quería donar sangre. Un acto noble, silencioso, como cualquier otro día. Pero lo que no imaginaba era que detrás de aquella puerta fría y llena de máquinas, la estaba esperando la verdad que su madre le ocultó toda la vida. Su propio padre, desaparecido por décadas. Y detrás de su ausencia, un abismo de secretos, amenazas, corrupción. Y una red criminal capaz de destruirlos a todos. Esta es la historia de Sofía. De cómo un simple gesto de generosidad desenterró una verdad que muchos habrían preferido mantener enterrada para siempre. Ella vino al hospital a donar sangre y descubrió que el paciente era su padre perdido. Sofía tenía 23 años y jamás imaginó que aquella mañana tan común se convertiría en el inicio de un giro devastador en su vida. Caminaba por los pasillos fríos y largos del Hospital Central, sosteniendo en la mano su pequeña tarjeta de donante. Siempre había tenido el hábito de donar sangre regularmente. Hoy voy a salvar a alguien, pensaba con una sonrisa dulce, sin imaginar lo que el destino le tenía preparado. Aquel día el hospital estaba especialmente agitado. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, con rostros tensos y miradas urgentes. Un accidente grave había dejado varios heridos, y el ambiente estaba cargado de una energía densa. Pero Sofía, ajena a todo, siguió los letreros hasta el área de donación, concentrada solo en su propósito noble. Mientras esperaba su turno, una enfermera pasó apresurada junto a ella, y sin darse cuenta, dejó caer un expediente grueso que se deslizó hasta los pies de Sofía. Por instinto, ella se agachó para recogerlo y devolverlo. Sin embargo, antes de entregárselo, sus ojos se fijaron en un nombre impreso en la portada. Paciente, Vargas, Leonardo, Sala de Cuidados Intensivos. El apellido retumbó en su mente como un eco imposible de detener. ¿Vargas? Ese nombre no era uno cualquiera. Sofía había crecido sin saber quién era su verdadero padre, y su madre siempre evitó hablar de aquel hombre como si fuera un fantasma prohibido. Su corazón empezó a latir con furia. Un calor extraño le recorrió el estómago y sintió las piernas aflojarse. La enfermera le arrebató rápidamente el expediente, sin notar la conmoción en el rostro de la joven. Mientras le extraían sangre, Sofía ya no estaba allí en espíritu. Su mente ardía con preguntas y presentimientos que la consumían por dentro. Un fuego difícil de describir empezaba a encenderse en su interior. Al terminar, en vez de marcharse como siempre, Sofía decidió caminar discretamente por los pasillos. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba saber quién era realmente ese hombre llamado Leonardo Vargas. Impulsada por una mezcla de miedo y una curiosidad que quemaba en su pecho, Sofía avanzaba por los silenciosos pasillos del pabellón de cuidados intensivos. Cada paso resonaba en su mente como un tambor, cada respiración se sentía pesada. El nombre Vargas seguía golpeando en su cabeza, más fuerte que nunca. Durante años, ese vacío de no tener un padre había sido una herida abierta que nunca logró cerrar. Al final del pasillo, una puerta con vidrio esmerilado mostraba una placa discreta. Sala 12, paciente, Vargas, Leonardo. El corazón de Sofía se disparó como un caballo desbocado. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Se quedó parada unos segundos, intentando calmarse, pero la verdad la llamaba con más fuerza que el miedo. Con extremo cuidado, se acercó a la puerta y, a través de la pequeña rendija de vidrio, alcanzó a ver la figura de un hombre de unos 50 años, conectado a monitores y tubos. Su rostro pálido estaba parcialmente cubierto por mascarillas y sensores, pero había algo innegablemente familiar en sus rasgos. Sin darse cuenta, las lágrimas empezaron a brotar. Su mano se apoyó suavemente en el vidrio, como si tratara de atravesarlo. Algo profundo dentro de ella gritaba que ese hombre era más que un desconocido. Era el eco que había sentido toda su vida. De pronto, una enfermera apareció detrás de ella y preguntó con voz firme: ¿Es usted familiar directo del paciente? Sofía, tomada por sorpresa, respondió sin pensar: ¿Soy su hija? La enfermera, sin sospechar nada, asintió y la dejó pasar. El cuarto estaba lleno del sonido constante de los monitores, un silencio cortado solo por pitidos rítmicos. Sofía se acercó despacio, con el corazón en la garganta. «Papá».
susurró, sin estar segura de que él pudiera oírla. En ese instante, los dedos del hombre se movieron levemente. Sus ojos comenzaron a abrirse, confusos y pesados. Con esfuerzo, trató de enfocar la mirada, y de pronto, sus labios balbucearon algo casi inaudible. Pero una palabra fue clara como un disparo en el alma. ¿Hija? La confirmación atravesó a Sofía como un relámpago. Y en ese momento, el pasado comenzó a abrirse, dejando escapar los secretos que durante tanto tiempo habían permanecido enterrados. Sofía apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Durante años, había imaginado 1000 veces cómo sería encontrar a su padre, pero jamás pensó que sería así, en una habitación fría de hospital, conectado a máquinas. Leonardo, aún débil, luchaba por mantener los ojos abiertos. Pequeñas lágrimas se escapaban por las comisuras de sus ojos, mezclándose con la máscara que lo mantenía con vida. «Papá, papá, ¿de verdad eres tú?», susurró Sofía, con la voz rota y temblorosa. Leonardo movió la cabeza lentamente, afirmando. Los monitores seguían marcando un ritmo frágil y constante. «Siempre quise verte, hija», murmuró, cada palabra cargada de dolor y amor reprimido. El pecho de Sofía se comprimió con una fuerza insoportable. Las preguntas acumuladas durante toda su vida explotaban en su mente como fuegos artificiales. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué mamá me escondió todo? Pero antes de que pudiera preguntar, la puerta se abrió bruscamente. Una doctora y una enfermera entraron apuradas. «Señorita, necesitamos estabilizarlo. Por favor, tiene que salir ahora mismo». Sofía, en estado de shock, salió tambaleándose. Se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo las piernas rendirse. Las lágrimas caían sin control, mojando su ropa. Minutos después, una voz conocida la llamó suavemente. «¿Sofía?». Sofía levantó la cabeza despacio y vio a su madre, Clara, parada al final del pasillo. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Entre ellas se formó un silencio brutal, denso como un muro invisible. «¿Qué haces aquí?», murmuró Clara, con la voz temblorosa y los ojos brillando de miedo. «¿Tú lo sabías?», respondió Sofía, apenas en un susurro. «Siempre supiste dónde estaba mi padre». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al instante. «No era tan simple, hija, él nos puso en peligro». Sofía sintió como cada frase de su madre solo abría heridas más profundas. «¿Qué clase de peligro? ¿Por qué me mentiste todos estos años?». El torbellino emocional recién comenzaba. Las respuestas que Sofía siempre había querido, estaban a punto de salir a la luz, pero cargadas de un dolor que nunca imaginó enfrentar. El silencio entre Sofía y Clara era tan denso que casi podía tocarse. Las lágrimas corrían por los rostros de ambas, diciendo más que cualquier palabra. Finalmente, Clara respiró profundo, bajó la mirada y empezó a hablar con una voz rota, cargada de años de culpa. «Sofía, yo solo intentaba protegerte. Tu padre no siempre fue el hombre tranquilo que viste en esa cama». Sofía, con los ojos empapados y el corazón latiendo con furia, respondió firme. «¿Protegerme de qué, mamá? ¿De conocer mi historia? ¿De saber quién soy realmente?». Clara cerró los ojos, como si reviviera cada escena dolorosa de su pasado. Cuando conocí a Leonardo, él trabajaba para gente muy peligrosa, negocios turbios, amenazas, dinero sucio. Cuando supo que yo estaba embarazada, quiso alejarse de todo, pero era demasiado tarde. Lo amenazaron. Cada día que pasaba, el peligro crecía. Cada palabra caía en Sofía como un golpe en el pecho. «¿Y después, qué pasó?», preguntó, su voz temblando como una hoja. Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando controlar el temblor de su cuerpo. Una noche, lo golpearon brutalmente. Le advirtieron que si seguía viéndonos, te matarían a ti, y a mí. La única forma de protegernos fue desaparecer. Él aceptó, Sofía, fue una despedida desesperada. Yo me vi obligada a mentirte todos estos años para que estuvieras a salvo. Sofía sintió que el mundo se quebraba bajo sus pies.
Toda la rabia que había sentido durante años ahora se mezclaba con un dolor insoportable. ¿Por qué no me lo contaste? Yo habría entendido, mamá. Clara bajó la cabeza, su voz se hizo un susurro ahogado. Tenía miedo de que si lo supieras, quisieras buscarlo. Y ahora lo has hecho. Y él sigue en peligro. En ese instante, la doctora apareció en el pasillo, rompiendo el momento. Señoras, el paciente quiere verlas. Sofía y Clara se miraron, sabiendo que la conversación estaba lejos de terminar. El reencuentro con Leonardo traería más verdades, pero también despertaría peligros que ellas jamás imaginaron. Sofía y Clara entraron de nuevo en la habitación. Los monitores seguían marcando el compás frágil de la vida de Leonardo. A pesar de su debilidad, sus ojos se iluminaron al verlas juntas. «Papá», murmuró Sofía, acercándose y tomando suavemente su mano fría y temblorosa. Leonardo esbozó una sonrisa pequeña, cargada de tristeza y alivio. «Perdónenme, por todo el dolor que les causé». Sofía, con lágrimas corriendo sin freno, apretó su mano. «Solo quiero saber la verdad, toda». Leonardo inhaló con dificultad. Su voz salía como un hilo de aire. «Yo intenté protegerlas. Cuando quise dejar ese mundo, ya no había salida. Me usaron como intermediario en negocios sucios. Me amenazaron con hacerles daño. No tuve opción, tuve que desaparecer». Clara, parada a un lado, mordía sus labios, conteniendo la culpa que la estaba ahogando. Leonardo continuó, con la mirada fija en Sofía. «Durante años, las observé desde lejos. Supe en qué escuela estabas, Sofía, tus cumpleaños, cada paso. Pero acercarme era firmar su sentencia». Sofía temblaba, sintiendo que todo su cuerpo se quebraba por dentro. Había estado tan cerca de la verdad, y al mismo tiempo, tan lejos. ¿Y ahora? ¿Por qué sigues en peligro?, preguntó, la voz quebrada. Leonardo cerró los ojos por un momento, buscando fuerzas. «Porque uno de esos hombres sigue buscándome. Saben que aquí estoy vulnerable. Quieren silenciarme antes de que hable con la policía». El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Sofía y Clara se miraron, con el terror pintado en el rostro. En ese instante, al otro lado del vidrio, un hombre vestido de traje oscuro observaba cada movimiento con ojos fríos e implacables. El peligro no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Detrás del vidrio, el hombre de traje oscuro observaba cada gesto de Sofía y Clara con una calma escalofriante. Sus ojos fríos analizaban cada detalle mientras hablaba en voz baja por teléfono. «Ella ya sabe la verdad. No podemos esperar más». Dentro de la habitación, Leonardo intentó incorporarse, pero su cuerpo apenas respondía. «Escúchenme, si ellos intentan algo aquí, nadie estará seguro», murmuró, con la voz casi extinguida. Clara trataba de mantener la compostura, pero su rostro estaba pálido como un papel. «¿Qué quieren exactamente?», preguntó con el aliento cortado. Leonardo la miró con ojos llenos de culpa, como si cargara el peso de 1000 vidas. «Hay documentos, pruebas, cuentas ocultas que pueden destruir a personas muy poderosas. Saben que si hablo, caen todos». Sofía sentía el pulso retumbar en sus oídos. Su mente giraba como un torbellino. «¿Y dónde están esas pruebas?», preguntó, aferrada a la mano de su padre. Leonardo hizo un esfuerzo sobrehumano para susurrar. «En una caja fuerte, en la vieja casa de campo, aún están allí, escondidas». En ese preciso instante, un pequeño sonido metálico retumbó en el pasillo. Sofía giró la cabeza rápidamente y vio la sombra del hombre de traje alejarse por la esquina. Su corazón se disparó. Sabía que el peligro era inminente. Clara, con el rostro desencajado, susurró. «Tenemos que sacarte de aquí, antes de que sea demasiado tarde». Pero salir no sería sencillo. En la oficina administrativa del hospital, el hombre de traje oscuro daba órdenes secas y definitivas. «Prepárense. Esta noche, todo termina». La cuenta regresiva había comenzado. Y la amenaza estaba cada vez más cerca. Mientras la amenaza se acercaba, el ambiente dentro del hospital se volvía irrespirable.
Sofía, Clara y Leonardo sabían que debían moverse rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Una doctora, que había escuchado fragmentos de la conversación y comprendía el peligro, se acercó con el rostro serio y voz baja. «Hay alguien del personal infiltrado. Ya avisé a seguridad, pero no podemos esperar. Yo puedo ayudarles a sacar al paciente». Leonardo, con el rostro bañado en sudor, murmuró con esfuerzo. «La caja fuerte está en la casa de campo, donde crecí. Allí están todas las pruebas». Sofía no dudó ni un segundo. «Entonces debemos llevarte allí. Si esas pruebas salen a la luz, se acabará todo». La doctora preparó rápidamente una camilla móvil. Durante la madrugada, cuando el hospital estaba casi en silencio, comenzaron a mover a Leonardo por corredores secundarios poco transitados. Cada paso era un suspiro contenido. Cada sonido, una posible amenaza. En el estacionamiento trasero, un vehículo los esperaba. Al volante, un agente federal de confianza, contactado en secreto por la doctora, los aguardaba con el motor encendido. Mientras subían a Leonardo en la ambulancia improvisada, en la azotea del hospital, el hombre de traje oscuro los observaba a través de las cámaras de seguridad. Con una sonrisa fría, susurró al teléfono. «Ya están en camino. Actuaremos antes de que lleguen a la propiedad». El plan de fuga había comenzado. Pero la verdadera batalla apenas estaba por empezar. El vehículo avanzaba a toda velocidad por la carretera angosta hacia la vieja casa de campo. Sofía miraba por la ventana con el corazón retumbando en el pecho. Leonardo yacía en la camilla improvisada, pálido, pero con los ojos bien abiertos, luchando por mantenerse consciente. Clara le sostenía la mano con fuerza, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en ese simple gesto. «Resiste, Leonardo, ya falta poco», susurraba con la voz quebrada. El conductor, con el rostro tenso y los ojos fijos en el retrovisor, murmuró. «Nos están siguiendo, hay un coche a unos 500 metros». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sabían que saldríamos. Nos están cazando». La tensión en el interior era insoportable. Finalmente, tras una curva cerrada, la vieja casa de campo apareció a lo lejos, iluminada por la tenue luz de la madrugada. Pero la sorpresa los golpeó de inmediato, dos vehículos negros bloqueaban el camino, esperando. El conductor frenó bruscamente. Sofía casi cayó al suelo, su cuerpo entero temblando. Varios hombres armados descendieron de los coches, rodeando la ambulancia como lobos. «No, no puede ser», gritó Sofía, con la voz desgarrada. El líder del grupo criminal caminó con calma hacia ellos. Sus pasos resonaban en el silencio mortal de la carretera. El juego terminó. «Entréguennos los documentos, o nadie saldrá vivo de aquí». Leonardo, con un último destello de coraje, murmuró. «Las pruebas, no están aquí, jamás las encontrarán sin mí». La tensión era una cuerda a punto de romperse. Clara abrazó a Sofía con desesperación, intentando protegerla de un destino que parecía inevitable. El lugar estaba completamente cercado. Pero el juego aún no había terminado. El silencio en aquella carretera perdida era tan denso que dolía en el pecho. Solo se escuchaba el suave rugido de los motores bloqueando el paso y el zumbido sutil del viento cortando la madrugada. El líder del grupo criminal caminó lentamente hacia la ambulancia, sus ojos fríos brillaban con una crueldad contenida. «Han jugado bien, pero aquí termina todo». Sofía, con el corazón a punto de explotar, abrazaba el cuerpo débil de su padre, mientras Clara se mantenía a su lado, temblando de miedo. El hombre se detuvo frente a ellos y habló con un tono gélido. «Dame la ubicación exacta de la caja fuerte, o tu hija nunca volverá a ver la luz del día». Leonardo, aunque exhausto y pálido, levantó la mirada con un coraje sorprendente. «Si me matas, nunca sabrás dónde está. Y cuando caigas tú, caerán todos detrás de ti». En ese instante, un estruendo de luces potentes iluminó la oscuridad detrás de la ambulancia. Varios vehículos blindados aparecieron como fantasmas en la noche, avanzando a toda velocidad. Agentes federales, alertados por la doctora, habían seguido cada movimiento. El líder criminal abrió los ojos, en shock. «Es una trampa», gritó desesperado.
Los hombres armados corrieron hacia sus coches, pero ya era tarde. Las sirenas estallaron como un coro de guerra, y focos cegadores cubrieron toda la escena. ¡Al suelo! Están rodeados, gritaron los agentes, saliendo armados y decididos. Sofía sintió que sus piernas cedían de alivio. Clara la abrazó con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían sin control por sus rostros. Leonardo, aunque débil, sonrió por primera vez en años. Ahora sí, se terminó, murmuró, apenas audible. Pero aún faltaba un último paso. El paso que terminaría de sellar su libertad y su verdad. Con el grupo criminal neutralizado, la ambulancia avanzó escoltada por los federales hasta la vieja casa de campo, ahora rodeada de patrullas y agentes armados. Leonardo, aún muy débil, fue llevado con cuidado hasta el interior, acompañado de Sofía y Clara que no soltaban sus manos ni por un segundo. La casa olía a polvo y pasado. Los muebles antiguos seguían cubiertos con sábanas amarillentas. Todo parecía congelado en el tiempo. En el centro de la sala principal, una vieja chimenea guardaba el último secreto. Leonardo, con la voz apenas audible, señaló con el dedo tembloroso. Detrás de esos ladrillos, allí está. Un agente rompió cuidadosamente la pared. Detrás de los ladrillos apareció un cofre metálico, pesado, casi oxidado. Sofía contenía la respiración, aferrada al brazo de Clara. Cada giro de la combinación del cofre sonaba como un latido, retumbando en el silencio absoluto. Finalmente, el cofre se abrió. Adentro, carpetas llenas de documentos, registros bancarios, grabaciones secretas, contratos ilegales y una lista interminable de nombres, políticos, empresarios y altos funcionarios. El agente encargado lo miró con el rostro pálido. «Esto va a derrumbar todo un imperio», susurró. Sofía sintió el peso de la verdad aplastarle el pecho. Toda su vida buscando a su padre, y ahora descubría que estaba envuelta en una red criminal que superaba cualquier pesadilla. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró en un hilo de voz. «Hija, ahora, por fin, todo termina». Pero todavía quedaba un paso más. Llevar esas pruebas a la justicia y revelar al mundo entero la verdad que casi destruyó sus vidas. Con las pruebas en manos de las autoridades, se puso en marcha una operación nacional sin precedentes. Los documentos no solo desmantelaban al grupo criminal, sino que sacaban a la luz una red de corrupción política y empresarial que llevaba décadas escondida en la sombra. Los periódicos estallaron con titulares gigantes. Caen altos funcionarios por red de lavado de dinero. Histórica operación federal derriba imperio criminal. Empresarios y políticos implicados en escándalos sin precedentes. Sofía miraba las noticias en vivo, con el corazón dividido entre el alivio y el dolor. Leonardo, aunque aún frágil, sonreía con lágrimas contenidas. Ver que finalmente la verdad salía a la luz era el cierre de una herida demasiado larga. Clara abrazó a Sofía con fuerza, llorando sin pudor. Todo el dolor, toda la espera, valieron la pena. Mientras tanto, en todo el país, decenas de detenidos caían uno tras otro. Hubo renuncias masivas, confiscaciones de bienes y protestas en las calles. La sociedad despertaba ante una verdad que nadie se atrevía a imaginar. En la conferencia de prensa, el jefe de la operación federal habló con voz firme. Hoy es un día histórico. Gracias al valor de una familia que se negó a seguir callada, hemos podido revelar y destruir una red criminal que operaba con total impunidad durante años. Sofía miró a su padre y le susurró suavemente. Papá, por fin, somos libres. Pero incluso en la victoria, quedaba un sabor amargo, los años robados, el amor que no pudo vivirse, las cicatrices invisibles que llevarían para siempre. Semanas después, el hogar de Sofía finalmente respiraba paz. Las sirenas, el miedo y los secretos habían quedado atrás. Aunque las heridas aún dolían, ahora había espacio para sanar, y para empezar de nuevo. Una mañana luminosa, Leonardo se sentó en el balcón con una taza de café caliente entre las manos. El sol acariciaba suavemente su rostro, y por primera vez en años, sonreía con verdadera calma. A su lado, Clara lo miraba con ternura, mientras Sofía los observaba en silencio, con los ojos brillando de emoción. Nunca imaginé que volvería a tener esto, murmuró Leonardo, con la voz quebrada y lágrimas discretas deslizándose por sus mejillas.
Clara tomó su mano con cariño, entrelazando sus dedos. Todos merecemos una segunda oportunidad. Sofía, conteniendo las lágrimas, se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Lo importante es que ahora, estamos juntos. Y nadie podrá volver a separarnos. La brisa suave movía las hojas de los árboles, y pequeñas risas comenzaban a llenar el aire. El pasado seguía ahí, como una cicatriz que jamás desaparecería, pero ya no era una prisión. A lo lejos, las noticias seguían hablando de arrestos, reformas y escándalos políticos. Pero para ellos, la verdadera victoria era mucho más simple: volver a sentirse familia. Porque al final, aunque las mentiras intenten esconderla, la verdad siempre encuentra el camino de regreso a casa. Durante años, la verdad estuvo enterrada, protegida por el miedo, el silencio y el dolor. Pero una hija, con un acto de pura bondad, encendió la chispa que iluminó todos los rincones oscuros de su historia. Sofía no solo encontró a su padre, encontró la verdad que le negaron desde niña. Juntos, enfrentaron a los monstruos que querían destruirlos. Juntos, resistieron el peso de los secretos. Y aunque las cicatrices nunca desaparezcan, hoy, finalmente, vuelven a ser una familia. Porque aunque las mentiras intenten ocultarla, la verdad siempre encuentra el camino de regreso.